Hola y bienvenidos a Curiosos por la Ciencia. En este video estaremos hablando sobre qué es la ciencia, es decir, la conceptualización, la importancia y la clasificación de la misma. Vamos a iniciar por la definición y la evolución de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un grupo o un sistema organizado de conocimientos, es decir, un grupo de saberes que se ha alcanzado gracias a un sistema, en este caso el método científico, que busca estudiar, interpretar y analizar fenómenos. Entonces, al ser un conjunto de saberes que estudia un sinnúmero de fenómenos, estamos hablando de un concepto muy amplio. En este caso, por esta razón, la ciencia se ha tenido que esquematizar en diferentes tipos para poder estudiar cada modelo de fenómenos. Por eso, más adelante vamos a ver en qué consisten los diferentes sistemas de clasificación de la ciencia. Ahora vamos a hablar sobre la evolución del concepto de ciencia. La ciencia ha ido evolucionando desde la antigüedad, iniciando por aquella filosofía natural en la cual los griegos y todas esas civilizaciones antiguas intentaban darle una explicación lógica a los fenómenos naturales. Demócrito, por ejemplo, trató de explicar esa partícula o elemento primogenio de todo lo que nos rodeaba. En su teoría atomista, declara que el átomo era esa partícula que comprendía todo lo que nos rodeaba. Luego, en 1803 en adelante, en el siglo XIX, encontramos a John Dalton, que con su teoría del modelo atómico, pues utiliza aquel modelo de Demócrito para explicar este fenómeno. Volviendo otra vez a la antigüedad, Aristóteles fue el primer gran taxonomista, tratando de nombrar a los diferentes seres vivos en la antigüedad a través de los diferentes grupos taxonómicos que él elaboró. Estas ideas de ciencia se fueron desarrollando hasta alcanzar la edad moderna. Personas como yo dije, John Dalton, Gregor Mendel con la genética y la herencia, Galileo Galilei al elaborar el método científico que mencionábamos al inicio, y así un sinnúmero de otros científicos y figuras importantes de la ciencia. Ya en el día de hoy estamos hablando de teorías de supercuerdas, inteligencia artificial y biotecnología. Es decir, que la ciencia como fenómeno o como medio para estudiar a los fenómenos, mejor dicho, ha ido evolucionando desde la antigüedad hasta lo que hoy sabemos que es ciencia. Entonces, esto quiere decir que la ciencia indudablemente tiene una gran importancia, tiene una gran relevancia en la sociedad. Vamos a ver un poco de esto. ¿Cuáles son las contribuciones de la ciencia? La ciencia ha sido esencial, es decir, que su relevancia es innegable a lo largo del desarrollo humano. Podríamos mencionar infinidades de ejemplos, pero vamos a centrarnos en tres características principales. Por ejemplo, en la medicina, en el área de la salud. A través de la ciencia hemos podido desarrollar un sinnúmero de vacunas, de tratamientos para enfrentar las enfermedades que nos afectan, así como procedimientos quirúrgicos, operaciones y muchísimas otras más. En el caso de la tecnología, en la elaboración, creación, modificación e incluso actualización de instrumentos y herramientas que desde el pasado hemos ido utilizando para facilitar todos los procesos del desarrollo humano, dígase desde las actividades más cotidianas hasta las más complejas. Luego, en la agricultura, estamos utilizando la ciencia para mejorar y eficientizar los procesos agrónomos o agronómicos, es decir, desde el proceso de sembrar, cultivar y cosechar nuestras plantas. Es decir, que la ciencia indudablemente nos ha ayudado a mejorar nuestra calidad de vida.
Vamos ahora a verificar cuáles son los diferentes tipos de ciencia y cómo podemos clasificarla. Hay un sinnúmero de formas de clasificar la ciencia. Dependiendo del pensador que utilicemos, vamos a ver diferentes métodos. En este caso, vamos a utilizar de base a Auguste Comte, el cual clasificaba la ciencia en dos grandes grupos. Clasificaba las ciencias en ciencias formales, dígase la matemática y la lógica, y ciencias empíricas, como la física, la química. Sin embargo, luego, Antoine Augustin y Pierre Naville hicieron una modificación a esta clasificación, separando las ciencias empíricas en ciencias sociales y ciencias naturales. Esta nueva clasificación es la que vamos a utilizar para poder mencionar los diferentes tipos de ciencia. Entonces, en el caso de las ciencias formales, se mantiene lo que Auguste Comte tenía preconcebido. En este caso, las ciencias formales se ocupan de los conceptos y fenómenos abstractos y de las relaciones lógicas que se dan entre ellos. Entre estas disciplinas vamos a encontrar las matemáticas, la cual estudia a los números, estudia las operaciones matemáticas que se dan entre ellos, las figuras y formas geométricas. Es por eso que vamos a ver subdisciplinas de la matemática como el álgebra, la trigonometría y la geometría. Por otra parte, vamos a ver la lógica, que ésta estudia y analiza las formas de razonamiento. Todo esto es circunscrito en los fenómenos abstractos, como los números. En el caso de las ciencias naturales, esta estudia los fenómenos del mundo físico y natural, es decir, todo lo que contempla la naturaleza. La naturaleza, al ser un término tan amplio y tan genérico, debe de ser estudiado por diferentes bloques. Por eso vamos a ver que en las ciencias naturales encontraremos a la biología, que se encarga del estudio de los seres vivos, no solamente a los seres vivos como tal, sino a las condiciones y factores que permiten la vida y cómo se mantiene la vida, el comportamiento de los seres vivos, incluso cómo se clasifican estos. Luego veremos la física, la cual estudia las interacciones en el universo. Dígase cuáles son las leyes que rigen el universo para comprender la relación entre la energía, la fuerza y la materia. Un ejemplo de esto es la gravedad. Vamos a ver también la química, que estudia la composición y las propiedades de la materia, los diferentes cambios y todo lo que está relacionado a la naturaleza misma de la materia como tal. Vamos a avanzar. En el caso de las ciencias sociales, veremos que en este caso, estas analizan el comportamiento humano y las interacciones en la sociedad. Como primera disciplina, vamos a ver a la sociología. Esta estudia las estructuras sociales, es decir, cómo se van organizando los seres humanos en sociedad, en los diferentes estratos sociales en los que podemos encontrarlo. Luego vamos a ver la economía. Estos mismos estratos sociales van a tener una relación económica unos con otros, una demanda, una oferta, un consumo y una producción de materiales y bienes. Y por último vamos a ver la historia. En el caso de la historia, se van a analizar y se van a explorar los acontecimientos históricos pasados que dieron a relucir lo que tenemos hoy como sociedad. Entonces, la historia es así como dice su nombre, es un historial de todos aquellos acontecimientos que permiten tener la sociedad del día de hoy. Esperando que este contenido haya sido de beneficio para todos ustedes, solamente nos queda decir que muchas gracias por su atención. Nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.